Lectinas, ¿un enemigo oculto en tu comida? Las lectinas se consideran un antinutriente y la causa de muchas intolerancias alimentarias. El gluten es una lectina que produce intolerancia en algunas personas sensibles. Entonces, ¿son un nutriente bueno o malo? ¿Deberías dejar de comerlas o son necesarias para tu salud? Te daré toda la información para que decidas por ti misma si has de evitarlas o es beneficioso comerlas. Siempre recomiendo a mis pacientes que no juzguen los alimentos porque contengan un nutriente sospechoso. Los alimentos son equipos de nutrientes y han de ser valorados por cómo funciona el equipo y no por uno de sus jugadores. Piensa que los alimentos no son buenos ni malos por ellos mismos, sino por cómo los utilizamos nosotros. Las lectinas son un buen ejemplo de ello. Se encuentran en gran cantidad en las legumbres, que en conjunto son un alimento muy beneficioso, y se sabe que germinándolas o cocinándolas se destruyen las lectinas prácticamente en su totalidad. Si sueles comer las legumbres crudas, te recomendaría que las germines o que las dejes en remojo para luego hervirlas, pero no te pediría que dejes de comerlas, sino que las utilices de tal manera que anules los inconvenientes de las lectinas. Si habitualmente cocinas las legumbres, no tienes nada que temer. Personalmente considero que uno de los daños mayores que pueden causar las lectinas es que construyas una mala relación con la comida y que hagas una alimentación cada vez más restrictiva. Ahora paso a contarte todo lo que necesitas saber sobre las lectinas para que te hagas una idea por ti misma. ¿Qué son las lectinas? Son un tipo de proteína que forma parte del sistema defensivo de las plantas, que producen malestar o toxicidad a los depredadores que las consumen o que las parasitan. ¿Qué síntomas producen las lectinas cuando están presentes en el tracto digestivo? Náuseas, vómitos, diarrea, malestar abdominal, hinchazón, gases. Reducen la absorción de algunos minerales presentes en nuestra alimentación, como el calcio, el fósforo, el hierro y el zinc, que intervienen en funciones importantes y muy diversas de nuestro organismo. También son capaces de alterar la microbiota intestinal. Disminuyen la absorción de nutrientes. La fitohemaglutinina es una lectina que produce aglomerados de glóbulos rojos en los capilares. Pueden provocar a largo plazo enfermedades autoinmunes por su capacidad para adherirse a la mucosa intestinal. Insisto en que todos estos problemas solo aparecen cuando las lectinas están presentes en el intestino en una cantidad importante. Están presentes en microorganismos, hongos, plantas y animales. Se encuentran en gran cantidad en las legumbres. Recuerda que el cacahuete es una legumbre. En las solanáceas, como el tomate, la berenjena o la patata, en la fruta y en los cereales. Como habrás observado, estos alimentos son los que se recomiendan para llevar una alimentación sana. En caso de que alguno de estos alimentos te produzca molestias, habría que determinar cuál de ellos es en concreto y si se trata de una intolerancia alimentaria de otro tipo, o de una alergia, o de otra causa que no tenga nada que ver con la alimentación. ¿Qué beneficios aportan las lectinas? Pueden ayudar a mitigar la inflamación. En concreto, unas lectinas llamadas selectinas ayudan a las células inmunes a unirse a los lugares dañados y a moverse por ellos. Curiosamente, se las ha acusado injustamente de producir inflamación, sin especificar cómo lo hacen. Se sabe que estimula la coagulación sanguínea y tienen capacidad para agregar las plaquetas en la formación de coágulos. Sobre todo destacan por su acción anticancerígena, ya que evitan que las células sanas degeneren a cáncer. Promueven la apoptosis, que es la muerte celular en las células cancerígenas. Reconocen a la célula cancerosa y actúan sobre ella selectivamente. Se sabe que tienen un efecto antitumoral porque frenan el crecimiento del tumor y un efecto anticarcinogénico porque frenan la acción de los carcinógenos que inducen la formación del tumor. También se sabe que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos y las proteínas en el propio tumor.
Por eso las personas que consumen legumbres tienen menos probabilidad de padecer cáncer colonorrectal, según demuestran los estudios realizados en pacientes. También se sabe que protegen contra algunos virus como el SIDA o la hepatitis B. ¿Cómo se pueden eliminar los efectos indeseables de las lectinas en los alimentos? Si tras dejarlas a remojo las hierves media hora, las habrás eliminado prácticamente en su totalidad. Las que vienen en conservas no tienen lectinas. El germinar las legumbres también ayuda a este proceso de eliminación de lectinas. Aunque parece ser que algunas lectinas, como las del tomate, cacahuete y alubias rojas, no se eliminan completamente y que esto podría ser beneficioso. La dieta exenta de lectinas prohíbe las legumbres, los cereales, las solanáceas como el tomate, pimiento, patata o berenjena. Además, obliga a pelar y quitar las semillas de los alimentos permitidos. Conclusión. La información que tenemos sobre las lectinas presenta algunas contradicciones, por lo que aún son necesarios más estudios clínicos antes de opinar con rotundidad sobre si son realmente malas o buenas. Como ya te expliqué anteriormente, lo más importante de las lectinas es aprovechar todo lo que tienen de bueno sin padecer lo que tienen de malo. Es decir, lo importante de los alimentos no es lo que ellos pueden hacerte a ti, sino lo que tú puedes hacer con ellos. Restringir el consumo de legumbres, cereales, solanáceas y fruta te hará llevar una alimentación restrictiva, aburrida y poco saludable. Aumentará el riesgo de que padezcas obesidad o de que desarrolles un trastorno de la conducta alimentaria, como indican numerosos estudios, ya que habrás creado una mala relación con la comida. En la naturaleza no existe la perfección, por eso no hay alimentos perfectos. El tratar de alimentarse de manera perfecta con alimentos imperfectos es un ideal imposible, porque siempre tienes que estar jugando con las ventajas y los inconvenientes de los alimentos. Por eso cuando cocinamos, mezclamos diferentes ingredientes para conseguir una variedad en el sabor y en los nutrientes que necesitamos. La idea de perfección genera sentimientos de culpabilidad, porque orientan a las personas hacia un objetivo imposible de cumplir, lo que las lleva hacia un fracaso seguro y así debilita su autoestima. La consecuencia es que se esfuerzan aún más en su ideal de perfección, llegando incluso a restringir más lo que comen o a dejar de comer, o por el contrario, la frustración de no conseguir ser perfectas puede llevarlas a descuidar su alimentación o a comer grandes cantidades. Está muy bien que te preocupes por alimentarte bien, pero sería mejor que cuides los pensamientos con los que alimentas a tu mente, porque podrían llevarte a construir una mala relación con la comida, que traería unas consecuencias mucho peores que comer lectinas en una cantidad insuficiente como para provocar algún daño. Las advertencias sobre la supuesta maldad de algunos alimentos atraen mucha atención, por eso se suelen presentar exagerando su importancia. El problema es que se difunden rápidamente, haciendo creer a muchas personas que tienen una base real. Posiblemente veamos en un futuro próximo cómo aumentan los trastornos alimentarios a pesar de que aumenta la información sobre alimentación. Pero la pregunta sería, ¿cuánta información es realmente útil para ayudar a las personas y cuánta de esa información es inexacta y solo pretende llamar la atención para conseguir más visualizaciones? Disfrutar de la comida es la base para construir una buena relación con ella. Sentir temor por tu forma de alimentarte siempre conduce a la alimentación restrictiva, que tiene unas consecuencias peores que las de comer una cantidad muy baja de lectinas. Por eso vigila los pensamientos que entran en tu mente, tanto como tu manera de comer, y síguelos, que te sentará bien. Nos vemos en el próximo vídeo.